Prepárate para una nueva historia aquí en Virtud en Verso. Vamos a revelar la verdadera razón por la que Zaqueo subió al árbol. Una perspectiva que nunca has escuchado antes, llena de misterios y significados ocultos. No pierdas la oportunidad de descubrir este secreto y más reflexiones sobre la increíble jornada de Zaqueo. Mantente atento. Las calles de Jericó estaban en alboroto aquella mañana. Era como si el aire estuviera más ligero, cargado de expectativas. Los hombres interrumpían su trabajo. Las mujeres llamaban a sus hijos para acercarlos. Los jóvenes corrían por los callejones como si persiguieran el viento. Todos querían ver a aquel que curaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos y enseñaba con autoridad nunca antes escuchada. Jesús estaba entrando en la ciudad y todo Jericó parecía saberlo. Entre la multitud, un hombre observaba desde lejos, apoyado en la sombra de una pared para no ser notado. Su nombre era Zaqueo. Era jefe de los publicanos, recaudadores de impuestos al servicio de Roma, y por lo tanto despreciado por sus compatriotas. Tenía dinero, influencia, casas y ropas caras, pero le faltaba algo que ni todo el oro de César podía comprar. Había un vacío que ni los banquetes ni las monedas podían llenar. Zaqueo ya había oído hablar de Jesús. Había rumores de que él hablaba con pecadores, comía con ellos e incluso los llamaba amigos. Y eso encendía en él una llama incómoda, un deseo extraño que no sabía explicar. No solo quería ver al Nazareno, necesitaba verlo, necesitaba entender por qué ese hombre parecía tener todo lo que él mismo buscaba, pero nunca encontraba. Pero había un problema, y no era solo la multitud. Zaqueo era de pequeña estatura, y aunque estiraba el cuello entre los hombros y turbantes, no lograba ver nada más allá de polvo y espaldas ajenas. Intentó escabullirse entre los cuerpos, empujando discretamente, pero las miradas que recibía a cambio eran cortantes. «Ladrón», murmuraban algunos. «Traidor», susurraban otros. Nadie quería dar paso a un hombre como él. El desprecio era tan natural como respirar, y Zaqueo ya se había acostumbrado a ello, pero en ese momento dolía más. Había algo en juego que trascendía el orgullo o la reputación. Al recorrer con la vista los márgenes de la multitud, vio un árbol al frente, un sicómoro robusto con ramas bajas. Sin pensarlo dos veces, corrió. Y eso, para un hombre de su posición, era humillante por sí mismo. Subió con una agilidad sorprendente, como un niño que volviera a la infancia por un instante. A cada rama que alcanzaba, su corazón latía más fuerte. Allí, entre hojas y sombras, encontró un punto donde podía ver la calle principal. El pueblo comenzaba a abrirse. Jesús venía, y Zaqueo, con los ojos bien abiertos, sujetaba la rama como si fuera la última oportunidad de su vida. No sabía qué esperaba ver. Tal vez un rostro común, tal vez una mirada distante, pero nada lo prepararía para lo que sucedería a continuación. Jesús caminaba con pasos firmes, rodeado de discípulos y envuelto por aclamares que gritaban su nombre, pero su mirada no parecía fija en la multitud. Él parecía estar buscando algo o alguien. Mientras los demás veían rostros, Jesús veía corazones, y entonces, bajo la sombra de ese árbol, sus ojos se fijaron en Zaqueo. Fue un instante congelado en el tiempo. El recaudador de impuestos contuvo la respiración. Sería descubierto, ridiculizado, pero Jesús no desvió la mirada. Se detuvo. Silencio. La multitud, sin entender, también se detuvo. Todos miraban ora a Jesús, ora al hombre encaramado en el árbol. Y entonces, con una voz que mezclaba autoridad y ternura, Jesús lo llamó: «Zaqueo, baja deprisa, porque hoy me conviene quedarme en tu casa». Un susurro de asombro recorrió a los presentes. Lo llamó por su nombre. ¿Cómo sabía quién era? ¿Y por qué, entre tantos, elegiría precisamente a ese hombre odiado por todos? Zaqueo casi se cae de la rama. Bajó apresurado, tropezando con sus propias manos, y fue al encuentro del Maestro. Sus ojos brillaban de incredulidad y emoción. Lo imposible acababa de suceder. El santo buscó al pecador, y el invitado no fue Zaqueo. Fue Jesús quien se invitó, como si dijera: «Te conozco, y vine por ti». Las bocas murmuraban, los rostros se contraían en desaprobación.
¿Va a hospedarse con un pecador?, decían unos a otros, intentando mantener la voz baja, pero no lo suficiente como para que Zaqueo no lo escuchara. Siempre era así. Su nombre venía rodeado de desprecio como nubes cargadas antes de la tormenta. Pero, extrañamente, eso no lo hirió esta vez. Algo había cambiado desde el momento en que Jesús lo llamó. El peso de la vergüenza comenzaba a perder fuerza ante el calor de una aceptación inesperada. Caminaron juntos por las calles, lado a lado, el puro y el impuro, el maestro y el traidor. En la casa de Zaqueo, donde antes resonaban risas de fiestas vacías y brindis de interés, ahora había silencio y reverencia. El ambiente parecía más limpio, como si la presencia de Jesús purificara el aire. Ningún evangelista registró las palabras exactas que intercambiaron allí dentro. Tal vez porque no era una conversación para ser escuchada con los oídos, sino con el corazón. Bastaron algunos minutos, o tal vez horas. El tiempo parecía haberse detenido. Y cuando Zaqueo se levantó frente a todos, ya no era el mismo hombre. La mirada era la misma, pero había fuego dentro de él. No era el fuego de la ambición, sino de la decisión. No había sido forzado, acusado ni expuesto. Había sido amado, y eso lo quebró por dentro de una manera que ninguna ley pudo. Con la voz firme, pero entrecortada por la emoción, Zaqueo habló ante todos los que estaban allí, incluidos aquellos que lo seguían solo para ver qué pasaba. «Señor, aquí doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces más». Las palabras cayeron como truenos en una tierra seca. Los fariseos se miraron unos a otros, confundidos. No había ninguna exigencia, ninguna acusación, ningún sermón. Solo la presencia de Jesús había sido suficiente para generar un arrepentimiento real. Allí no se trataba de remordimiento, era transformación. Zaqueo no intentaba salvar las apariencias. Ya no quería fingir que era feliz ni justificar lo que hacía. Quería liberarse de su antigua vida y estaba dispuesto a hacerlo con acciones concretas. Dar la mitad de todo era más de lo que la ley exigía. Restituir 4 veces más era lo que se hacía con ladrones confesos. Según la ley de Moisés, se entregaba por completo como si dijera: «Ya no soy quien fui». Y Jesús, con una sonrisa serena que parecía ver más allá del tiempo, selló ese momento con palabras eternas: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham». La multitud se silenció. Por primera vez vieron a Zaqueo no como un villano, sino como un milagro vivo. Aquella casa, tan acostumbrada al brillo frío de las monedas y al sonido hueco de las copas de vino, ahora estaba llena de un calor diferente. No venía de las antorchas en las paredes, sino de adentro, de la presencia de algo sagrado. Zaqueo estaba allí, frente al pueblo, y a sí mismo redescubierto. La máscara del recaudador de impuestos, del hombre importante, del que manda y ordena, todo eso había caído. Solo quedaba un hombre tocado por la gracia. Jesús, sin levantar la voz, sin señalar con el dedo, había hecho lo imposible. Reveló lo más humano dentro de un hombre que todos trataban como un monstruo. Y más que eso, restauró su nombre, su dignidad, su historia. La multitud, aún atónita, comenzaba a percibir algo que jamás esperaban ver. Ese encuentro no era solo sobre Zaqueo, era sobre todos. Era sobre el tipo de personas que el reino de Dios viene a buscar. Los rechazados, los sucios, los despreciados, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en ese momento no había duda de que Zaqueo estaba perdido, pero ahora estaba encontrado. Era como si toda Jericó se hubiera detenido para ser testigo de un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, el tipo de cosa que solo sucede cuando el cielo decide visitar la tierra. Afuera, el sol ya se inclinaba hacia el final de la tarde, tiñendo las paredes de Jericó con tonos dorados. Pero para Zaqueo era como si el día recién comenzara. Dentro de él amanecía una nueva aurora, una vida antes oscura, ahora bañada en luz. Caminaba de un lado a otro, reorganizando la casa, hablando con los sirvientes, anotando nombres, preparando lo que sería una verdadera restitución, no por obligación,
sino por alegría, una alegría que desbordaba como una fuente recién abierta. Las monedas, antes acumuladas con codicia, ahora parecían ligeras al ser distribuidas. Cada nombre recordado, cada injusticia corregida, era un ladrillo en la reconstrucción de su alma. Y Jesús observaba, sereno, no como quien fiscaliza, sino como quien se alegra con el florecimiento de un árbol antes seco. La casa que antes servía al imperio, ahora servía al reino. Las manos que antes retenían, ahora devolvían. Los ojos que antes solo veían lucro, ahora veían personas. En ese atardecer, Jericó ganó más que una visita ilustre. Ganó una historia viva, un testimonio incontestable de lo que sucede cuando alguien se encuentra, de verdad, con el Salvador. Ninguna sinagoga enseñaría con tanto poder como esa casa enseñaba ahora. La redención había cobrado carne y nombre Zaqueo. La noticia corrió como fuego en pasto seco. De esquina en esquina, la gente murmuraba asombrada. Algunos no podían creerlo. Decían que era una farsa, que Zaqueo volvería a su antiguo yo en cuanto Jesús se fuera. Otros, sin embargo, no podían negar el cambio. Vieron el brillo en los ojos del publicano, oyeron sus pedidos de perdón, tocaron con sus propias manos las monedas de la restitución. Era real, y eso incomodaba. Porque si incluso Zaqueo podía cambiar, entonces nadie tendría excusas para permanecer en el error. Algunos líderes religiosos observaban desde lejos, inquietos. No sabían qué hacer con ese tipo de milagro. No había rituales, no había ofrendas en el templo, no había ayuno, solo un encuentro, una mirada. Un llamado, una respuesta. El reino de Dios estaba actuando fuera de los muros sagrados, en las calles polvorientas, en las casas mal vistas. Y eso era peligroso para quienes se acostumbraron a medir la santidad por la apariencia. Jesús, por su parte, ya se preparaba para seguir su camino. Nunca permanecía mucho tiempo. Sabía que otras almas perdidas aguardaban por redención. Pero antes de partir, dejó algo invisible en esa casa. No era solo un recuerdo, era presencia. Y durante muchos días, quien pasaba por la casa de Zaqueo sentía algo diferente, como si allí, en medio de tantas historias de corrupción, hubiera nacido una semilla del cielo. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre Jericó, y las estrellas se esparcieron por el cielo, Zaqueo permaneció despierto, sentado donde antes se tomaban decisiones frías y calculadoras. Ahora meditaba sobre todo lo que había vivido en pocas horas. Era como si un libro se hubiera dado vuelta dentro de él. La soledad que antes hacía eco en las paredes ya no moraba allí. En su lugar había paz, aquella que no se compra, no se negocia, no se explica, solo se siente. Pensaba en las palabras de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esas palabras resonaban como música en su mente. Por primera vez, Zaqueo entendió lo que significaba ser un hijo de Abraham. No se trataba de linaje, se trataba de fe, de confiar en lo imposible, de dejar atrás lo viejo para recibir lo nuevo. Ya no temía ser visto como débil, no le importaban los susurros en las calles. Si aquel que vino desde lo alto lo había mirado con amor, ¿qué más importaba? Tal vez nunca más volvería a ser un hombre importante ante los hombres, pero ante Dios ahora era conocido, amado, aceptado, y esa identidad nadie podría quitársela. El publicano había muerto en aquella higuera. Lo que quedaba ahora era un hombre nuevo, nacido de un encuentro, y listo para vivir de manera diferente. Y así, mientras el amanecer rompía la oscuridad, Zaqueo miró por la ventana de su casa y vio la ciudad despertar. Jericó ya no sería la misma. Él no sería el mismo. El cambio no era algo que sucedía de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. En las calles, los murmullos continuaban, pero ahora con una diferencia. Algunos comenzaron a mirarlo con otros ojos. Sabía que muchos aún lo veían como un hombre que había tomado malas decisiones, que había traicionado a su propio pueblo por dinero. Pero ahora ya no necesitaba probar nada. Jesús lo había probado por él. En silencio, Zaqueo respiró hondo, sabiendo que el viaje no terminaría allí. Aún había muchas personas que necesitaban ver lo que él ahora veía: la gracia que transforma, el perdón que libera, la misericordia que sana. Y tal vez, solo tal vez, él sería un instrumento de eso, comenzando por los más cercanos. De un hombre que robaba y destruía, se había convertido en un ejemplo vivo de cómo el amor de Cristo puede restaurar lo
que parecía irremediable. Y con una sonrisa suave en el rostro, Zaqueo comenzó a caminar por las calles de Jericó, listo para comenzar de nuevo, ya no como un recaudador de impuestos, sino como un nuevo hijo de Dios, dispuesto a devolver al mundo todo lo que había recibido. La transformación finalmente estaba completa. Zaqueo subió al árbol no solo por la multitud, sino porque algo dentro de él clamaba por una visión más profunda, algo más allá de la superficie. Tal vez pensaba que Jesús sería como tantos otros líderes, solo un hombre más pasando por su ciudad. Pero al subir a ese árbol, Zaqueo abrió espacio para una experiencia que lo transformaría para siempre. Y curiosamente, el verdadero motivo de que Jesús se detuviera frente a él no era solo para sanarlo, sino para restaurarle la dignidad perdida, recordándole que en el reino de Dios, incluso los más bajos tienen un lugar especial. Lo que Zaqueo buscaba por fuera, Jesús se lo ofreció por dentro, una nueva identidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo por el que Zaqueo subió al árbol y qué quería realmente mostrarle Jesús? Deja tu opinión en los comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal Virtude en Verso para no perder ningún contenido reflexivo como este. Hasta la próxima.